Hola, tutelados de YouTube, ¿qué tal? En la clase de física de hoy vamos a seguir en la línea del último vídeo acerca del vector de velocidad angular y el vector de aceleración angular y vamos a hablar del momento de una fuerza, que es una magnitud que se define porque tiene mucha utilidad para saber si un objeto va a comenzar a girar o no alrededor de un centro. Del mismo modo que la fuerza nos dice si va a haber una aceleración o no, el momento de fuerza nos va a decir si va a haber una aceleración angular asociada a un giro o no. Así que podríamos decir, muy entre comillas, que el momento de fuerza y la fuerza son igual de importantes. Hoy nos adentramos en la que sería la segunda ley de Newton para los giros, aunque realmente no se llama así. Vamos allá. En el vídeo anterior vimos que si este punto de aquí era nuestro centro de referencia y este punto de aquí era la posición de una partícula, de tal forma que R vector fuese el vector posición de la partícula respecto al centro de referencia y este vector de aquí era el vector de velocidad, se podía obtener el vector de velocidad angular realizando la operación R por V dividido todo ello entre el módulo de R al cuadrado. Y el vector velocidad angular, dado que aquí habría un producto vectorial, sería perpendicular a los dos anteriores y por un lado su módulo sería igual a la velocidad angular y por el otro nos indicaría el eje de giro del objeto con respecto al centro que estamos considerando. De tal forma que se cumple la regla de la mano derecha. Si el vector de velocidad angular es el pulgar, los otros dedos de la mano derecha indicarían el sentido de giro del objeto que esté girando. Gracias a introducir este vector de velocidad angular vimos que el momento angular, que se definía como vector R, producto vectorial, momento lineal, o lo que es lo mismo, masa por R, producto vectorial, velocidad, se podría escribir también como masa por radio al cuadrado por el vector de velocidad angular. De tal forma que todas estas expresiones serían equivalentes. Lo que vamos a hacer ahora es ver que el momento angular es para los giros igual de importante que el momento lineal lo era para los movimientos en línea recta. El momento lineal, recordemos, P era el producto de la masa por la velocidad. Entonces teníamos el momento, que estaba relacionado con la velocidad lineal, y que la constante que relacionaba una cosa con la otra era la masa. En el caso del momento angular, por otra parte, el vector al que va a estar asociado es al de la velocidad angular, y la constante que va a relacionar ambos es m por r cuadrado, es decir, que m por r cuadrado en los giros hace lo mismo que hace la masa en los movimientos en línea recta. Es aquello que mide la oposición a moverse. Cuanto más grande sea m por r cuadrado, más difícil será mover un objeto. Y esto lo vamos a comprobar a continuación. Si obtenemos la derivada del momento angular con el tiempo, y lo voy a hacer a partir de la segunda expresión, considerando que la masa es constante, esto va a dar masa por la derivada del primero, en este caso de r de t, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Lo que se obtiene es masa por velocidad, producto vectorial con la velocidad, más el vector de posición, producto vectorial, aceleración. El producto vectorial de la velocidad con la velocidad se cancela, ya que el producto vectorial de cualquier vector consigo mismo da 0, y el resultado es masa por radio por el vector de aceleración. Y como masa por aceleración es fuerza, lo que tenemos aquí, en esencia, es vector de posición multiplicado vectorialmente por la fuerza. Esta sería la derivada del momento angular con el tiempo, y si r por f se cancela, el momento angular sería constante. Se conservaría porque su derivada sería nula. Pues bien, a esto de aquí, a r por f, le vamos a llamar momento de la fuerza, al producto vectorial del vector posición por la fuerza aplicada. Y lo que estamos viendo aquí, en resumen, es que la derivada del momento angular con el tiempo es igual a r por f, que es lo que hemos dicho que va a ser el momento de la fuerza, al cual podemos llamar m vector. Y a esta fórmula, recordemos, hemos llegado derivando el momento angular utilizando la expresión del medio que hemos recuadrado de color verde. Ahora, ¿qué sucedería si utilizásemos la fórmula de la derecha manteniendo el radio constante? Si calculamos dl de t suponiendo que m por r cuadrado se mantiene constante, lo que vamos a tener es que esto es m por r cuadrado por la derivada del vector velocidad angular con el tiempo. Y la derivada del vector velocidad angular con el tiempo no es otra cosa más que la aceleración angular. Por tanto,
Si calculamos la derivada del momento angular de esta forma, llegamos a que el momento de fuerza es igual a esta otra cosa de aquí. Por un lado es igual a esto y por el otro lado es igual a esto. Por tanto, al combinar todo, lo que tenemos es que el producto vectorial de R por F es igual a m por r cuadrado por el vector de aceleración angular. Esto de aquí nos permite calcular la aceleración angular conociendo la fuerza. Y es una fórmula igual de importante que F igual a masa por aceleración. Nos relaciona una aceleración, en este caso la aceleración angular, con la fuerza que hemos aplicado. Para ver que todo esto funciona, a la izquierda tenemos metros por newtons y a la derecha tenemos kilogramos por metros cuadrados por 1 partido por segundo cuadrado. Realmente serían radianes partido por segundo cuadrado, pero el radian es una unidad trampa que lo quitamos a conveniencia. Y esta igualdad de unidades es correcta porque el newton efectivamente es kilogramo por metro dividido entre segundo cuadrado, si tenemos en cuenta que fuerza es masa por aceleración. Así que lo que tenemos a la izquierda y a la derecha es lo mismo, pero más importante todavía, newton por metro es igual a julio. Por tanto, el momento de fuerza tiene unidades de energía. Se puede medir en newtons por metro, pero también se puede medir en julios. Igual que lo de la derecha, al multiplicar todo también se puede medir en julios. Tenemos nada más y nada menos que las unidades de la energía cinética, masa por velocidad al cuadrado, metro cuadrado partido por segundo cuadrado. Y ahora lo que nos tenemos que preguntar es si esto es casualidad, si realmente el hecho de que el momento de fuerza se mida en julios está relacionado con la energía o no. Y evidentemente la respuesta es que sí. Si pensamos en un balancín donde el punto de anclaje es este y después tenemos una barra que sale hacia cada uno de los lados, siendo este punto de aquí el centro de giro, siendo esto de aquí el vector R1 y siendo esto de aquí el vector R2, si aquí aplicamos una fuerza F1 y aquí aplicamos otra fuerza F2, cada una de ellas va a aportar un cierto momento de fuerza. Es decir, que el momento de fuerza total va a ser el momento de fuerza 1 más el momento de fuerza 2 y esto es R1 producto vectorial F1 más R2 producto vectorial F2. Y esto va a estar relacionado con la aceleración angular del sistema. Y si queremos que el sistema no gire, es decir, si queremos que la aceleración angular sea exactamente 0, esto de aquí tiene que ser igual a 0, dado que la aceleración angular es proporcional al momento de fuerzas, como acabamos de ver. Por tanto, en este caso se tendría que cumplir que R1 por F1 fuese exactamente opuesto a R2 por F2 para que se cumpla esta igualdad. Esta sería la conocida como la ley de la palanca. Si queremos que una palanca se quede quieta y que no empiece a girar ganando aceleración angular, la suma de sus momentos de fuerza, no de sus fuerzas, tiene que ser igual a 0. Si la fuerza total era igual a 0, lo que conseguíamos era que no hubiese aceleración. Ahora, si el momento total de fuerzas es igual a 0, además de que no haya aceleración total, lo que vamos a conseguir es que no haya aceleración angular, es decir, que no haya giro. Y ambas condiciones no se garantizan simultáneamente. Pero volviendo al tema de la energía, que es el que nos ocupaba, lo que estamos viendo aquí es que si una de las fuerzas, por ejemplo la fuerza 1, consigue provocar una aceleración alfa en el sistema, que por tanto va a provocar que el otro lado de la barra vaya hacia abajo, el trabajo que va a realizar una de las fuerzas hacia arriba se va a cancelar exactamente con el trabajo que va a realizar la otra fuerza hacia abajo. Para ver esto tenemos que tener en cuenta que cuando la barra comienza a girar se moverá esencialmente en perpendicular a la propia dirección de la barra y por tanto la fuerza que va a ser importante es la parte de la fuerza perpendicular a la barra, no la parte paralela. Por eso en el producto vectorial solo aparece esa parte de la fuerza perpendicular e ignoramos completamente la paralela. Al hacer el producto vectorial en módulo lo que estamos haciendo es quedarnos únicamente con R1 módulo por el módulo de F1 por el seno del ángulo que forma la fuerza con la barra y en el otro lado lo mismo, R2 por F2 en módulo por el seno del ángulo que forma la fuerza 2 con la barra. Esto sería algo así como calcular la parte de la fuerza 1 perpendicular a la barra y la parte de la fuerza 2 perpendicular a la barra, que son precisamente las únicas partes de la fuerza que pueden realizar trabajo, aquellas que se mueven en la dirección del movimiento. La parte de la fuerza 1 perpendicular a la barra y la parte de la fuerza 2 perpendicular a la barra. La primera realizará un trabajo positivo porque se mueve en sentido favorable al giro y la segunda realizará un trabajo negativo porque se mueve en sentido desfavorable
al giro, de tal forma que al sumar el primer trabajo y el segundo trabajo, si se cumple la condición de la palanca, obtenemos 0. Es decir, que si el sistema no gira, el trabajo realizado va a ser exactamente nulo. Pero si una de las dos fuerzas tiene más momento que la otra, va a realizar más trabajo y por tanto el sistema se va a mover en un sentido favorable a esa fuerza. Por eso los dos momentos de fuerza se miden en julios. Lo que estamos haciendo aquí es comparar el trabajo que es capaz de realizar cada una de las fuerzas y ver cuál de las dos gana, básicamente. Así que en resumidas cuentas, por muy feo que sea decir que el momento de fuerza es R por F y parezca que no estamos haciendo nada útil y no tenga mucho sentido que aquí podamos deducir si un sistema gira o no, realmente lo que estamos haciendo es calcular el trabajo que puede hacer una fuerza para que el sistema gire. Esto de aquí no me va a dar el trabajo porque me va a dar un vector, pero el módulo del momento de fuerza sí que me da ese trabajo que la fuerza es capaz de realizar. Y ese trabajo, por supuesto, produce aceleración angular, dado que es proporcional a ella, concretamente a mr cuadrado por alfa. Y este sería el concepto de momento de fuerza, su relación con la velocidad angular, la explicación de por qué las unidades son coincidentes con la energía y la ley de la palanca. Y este sería, en resumen, el concepto de momento de fuerza y su importancia. Aunque tanto el producto vectorial como el concepto de fuerza, como el concepto de aceleración, como una derivada y demás, son conceptos muy recientes de la era de Newton, el momento de fuerza ya se había descubierto conceptualmente en la antigua Grecia con la famosa ley de la palanca. Ellos ya se habían dado cuenta de que para saber cómo de fácil era girar un objeto, había que tener en cuenta la distancia r a la cual se estaba aplicando la fuerza y además cómo intensa era la fuerza en sí. Es decir, se dieron cuenta de que cuanto más lejos del eje de giro se aplicase la fuerza, mayor sería el efecto. Esto se comprueba muy fácilmente con una puerta. Si intentamos abrir una puerta empujando cerca de la bisagra, es mucho más difícil que si empujamos la puerta desde el borde más alejado, del borde opuesto a la bisagra. Y esto básicamente es el momento de fuerza, radio por fuerza. Cuanto más lejos apliquemos la fuerza, mayor será el momento de fuerza y mayor aceleración adquirirá el objeto. De hecho, ya en su momento se planteó la idea de que con un palo lo suficientemente grande apoyado en un punto de anclaje, se podría empujar la Tierra haciendo muy poca fuerza. El único requisito sería que el radio fuese muy largo para que, pese a que la fuerza fuese muy pequeña, el momento de fuerza se hiciese gigantesco, provocando la suficiente aceleración angular. Y toda esta historia realmente queda prácticamente completa. Nos faltaría un pequeño protagonista que sería el momento de inercia. Pero del momento de inercia hablaremos dentro de mucho tiempo, cuando en matemáticas ya hayamos visto por lo menos matrices. Por ahora, en el siguiente vídeo de física vamos a hablar de espejos planos y espejos curvos.